Bueno, pues vamos a continuar con nuestra serie de mensajes recorriendo el velo. Hoy vamos a hablar acerca de la gran ramera. Vamos a cubrir hoy dos pasajes o dos capítulos del libro de Apocalipsis dedicados a la gran ramera, la gran Babilonia, que es el sistema político religioso, y hoy le vamos a agregar un elemento más económico, del cual el Señor pues lo va a destruir, ¿verdad? Bien, ese es el mensaje que vamos a ver hoy, el de la gran ramera. Pero como ha sido de mi costumbre, quiero rápidamente hacerle un repaso de todo lo que hemos visto, muy rápido, muy sintetizado. Y bueno, pues ya estamos acercándonos al final de esta serie de mensajes. Y bueno, pues gracias a Dios porque Él nos muestra su palabra. Amén. Bien, recuerde que el libro de Apocalipsis se divide en tres secciones. El libro de Apocalipsis en las cosas que has visto en el capítulo 1, las cosas que son el capítulo 2 y 3 y las cosas que serán del capítulo 4 en adelante. Las aplicaciones del libro de Apocalipsis es que Dios no se esconde, ¿verdad? Él es el alfa y la omega, Él está en control de todas las cosas, del principio y el fin, y tenemos razones, ¿verdad?, para no temer. Bien, también hablamos acerca del significado de las iglesias: Éfeso, que es la deseada; Esmirna, la iglesia del olor fragante; Pérgamo, la iglesia que significa ecumenismo, casamiento; Tiatira, que significa sacrificios paganos, rituales, misticismo. Hablamos mucho acerca de eso hace 8 días con respecto a lo que es la celebración de muertos; Sardis, que son los que escapan, el remanente; Filadelfia, que es la iglesia del amor fraternal; y la Odisea, que es la iglesia del juicio del pueblo, ¿verdad? También hablamos en Apocalipsis 4 acerca del trono celestial, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, el trono de Dios, el cual tenía relámpagos, estruendos y truenos, que es señal del juicio. Hablamos de adoración celestial. En el capítulo 5 hablamos acerca del rollo y del cordero, ¿verdad? La exaltación de Cristo allá en el cielo. Vimos también los periodos apocalípticos, el principio de dolores o pretribulación, la tribulación que durará 3 años y medio, la gran tribulación que será cortada por causa de los elegidos, y la ira de Dios. También hablamos acerca de los jinetes del Apocalipsis. Hablamos del caballo blanco, el anticristo, que es el primer sello, que se refiere precisamente al anticristo, que han surgido ya muchos anticristos, pero que surgirá el mayor de ellos, ¿verdad? Hablamos también de las características del anticristo, que será un líder carismático, tendrá un número, el número de la bestia, que es el 666, y que surgirá de la región de Siria, ¿verdad?, de Irak, y que bueno, será de ascendencia siria y probablemente descendiente de la tribu de Dan. También hablamos acerca del caballo de la guerra, el caballo bermejo, ¿verdad?, que es una guerra repentina y que tiene un poder delegado, que vivimos tiempos peligrosos, tiempos de guerra. Hablamos de la gran espada de la guerra, el origen de la guerra y la última guerra del Armagedón, del cual también dedicamos un pasaje y un mensaje entero. Bien, también hablamos acerca de los jinetes del hambre y de la muerte, los jinetes que tienen autoridad delegada y limitada, el jinete del hambre en la Biblia, el jinete del hambre en el mundo actual. Hablamos también de eso, hablamos de los principios bíblicos para tratar con el hambre, y también hablamos del caballo de la muerte. También hablamos acerca en el 5º sello de los mártires, ¿verdad? Los cristianos que tienen que ser probados si es necesario hasta la muerte. Hablamos de las características de un mártir basado en el Esteban, ¿verdad?, el primer diácono mártir. Hablamos de sus privilegios y hablamos también que todavía hay más mártires que darán su vida por causa del evangelio. También hablamos acerca del 6º sello, lo que es el rapto y la ira de Dios. El rapto y la ira de Dios, hablamos acerca de que son comparados con los juicios en el Antiguo Testamento. Hablamos que el rapto está muy claro en la Biblia. Hablamos que el día del juicio y castigo está próximo. Hablamos también de las perturbaciones cósmicas. También hablamos acerca de los ángeles de Dios y de las multitudes, los ángeles y la ira de Dios, los 144,000 sellados en el cielo, la gran multitud en el cielo, que es la iglesia. También hablamos acerca del 7º sello, que son las 4 primeras trompetas, qué significa el silencio en la Biblia, qué significan las trompetas, el poder de la oración. Hablamos acerca de las 4 primeras trompetas que van en contra de la ecología terrestre. Esas 4 primeras trompetas, ¿verdad? La primera fue granizo, fuego y sangre. La segunda fue el mar se convierte en sangre, la tercera parte del mar.
La tercera trompeta es que una parte también de las aguas dulces se convierte en amargas. Hablamos también de la cuarta trompeta, que habría tinieblas sobre la tierra, y hablamos acerca de los 3 ayes, ¿verdad? Los 2 primeros ayes, que es la quinta trompeta o el primer ay, que son los demonios del abismo, que son soltados para atormentar a la humanidad. Hablamos de la sexta trompeta y el segundo ay, que son otros demonios también, pero que son soltados para matar a una tercera parte de la humanidad. Hablamos también de los pecados de los últimos tiempos, que la gente no dejó la idolatría, no dejó de adorar a los demonios, no se arrepintieron de sus homicidios, no se arrepintieron de sus hechicerías, no se arrepintieron de sus fornicaciones ni de sus hurtos, ¿verdad? Y de hecho hemos comentado que hay un principio bien interesante, ¿no? Primero, la gente se oculta de Dios, se esconde de Dios. Segundo, no dejan sus pecados. Y tercero, blasfeman contra Dios. Entonces esa es la evolución, ¿verdad?, en la actitud de la gente que no quiere acercarse a Dios. Bien, el ángel y el rollo pequeño, también hablamos acerca de que se presenta un ángel poderoso, que no es Cristo. Vimos por qué no es Cristo. Vimos las características de ese ángel poderoso. Vimos que a Juan le fue dado a comer ese pequeño librito. Vimos también acerca del templo, ¿verdad?, la medición del templo, los templos que han existido. Vimos que medir significa una señal de juicio, y también hablamos de los dos testigos que serán levantados en los postreros tiempos, los cuales serán Elías y Moisés, ¿verdad? Y que estos testigos tendrán un poder delegado, que serán odiados a muerte hasta el grado de que el anticristo los matará, pero resucitarán y serán llevados al cielo. También hablamos de la séptima trompeta, acerca de los reinos del mundo que no le pertenecen a Cristo, y que estos reinos del mundo van a ser para Cristo. También hablamos sobre qué pasará en el traslado de los reinos de este mundo, y ahí hablábamos de 2 grandes acontecimientos, ¿verdad? De el gran juicio del trono blanco, y también hablamos del tribunal de Cristo. Bien, en el siguiente mensaje hablamos acerca de la mujer y del dragón, la señal de la mujer que representa a Israel, el dragón que es Satanás. Hablamos acerca de la furia del dragón, hablamos de la batalla cósmica que se dio en los cielos, que Satanás fue arrojado a la tierra. Hablamos de la victoria de Dios, los elementos de la victoria, la sangre del cordero. Hablamos de la celebración de la victoria, y hablamos del plan del anticristo, o más bien del dragón, de perseguir a la mujer, que es Israel, y después perseguir a la descendencia de la mujer, que es la iglesia. En el mensaje número 15 hablamos acerca de las 2 bestias de la trilogía satánica: el anticristo, que es la bestia que surge del mar, que las bestias son símbolos de reyes o gobernantes o gobiernos. También hablamos sobre el poder y autoridad del anticristo y la herida del anticristo y su propósito. También hablamos acerca de cuáles son las funciones del anticristo. 1, blasfemar contra Dios. 2, tener autoridad para actuar durante 3 años y medio. 3, va a pelear contra los santos y podrá vencerlos. Y 4, controlará a la humanidad mediante el número de la bestia, que es el 666. También hablamos de la otra bestia, que es el falso profeta, que surge de la tierra. Es el falso profeta y la religión. Hoy vamos a hablar muy fuerte acerca de eso. Vamos a terminar ya ese tema hoy, de las características de este falso profeta, que tendrá una apariencia piadosa, que va a parecer cordero, pero tendrá una autoridad religiosa, y a través de esa autoridad hará estragos. También hablamos acerca de las funciones del falso profeta, que es realizar señales milagrosas, engañar a los habitantes de la tierra, fomentar la idolatría y la adoración al anticristo, marcar a la humanidad con el número de la bestia. Esta será la función, una de las funciones principales del falso profeta, y aquel que no se deje marcar será decapitado. Acorralar a los escogidos hasta la muerte, precisamente, es otra de sus funciones. En el mensaje 16 hablamos de los 144,000 y de los 3 ángeles, esos 144,000 que están con el Cordero en Sión, que van buscándolo, que van siguiéndolo, que tienen un cántico, que tienen un testimonio vivo y eficaz. Pero también hablamos acerca de los 3 ángeles, el primer ángel y el evangelio de Cristo. Vimos que hay muchos evangelios falsos. El segundo ángel y la caída de la Babilonia, y vamos a hablar de la consumación de la Babilonia, que es la gran ramera. El tercer ángel, los adoradores del anticristo. Y en el mensaje 17 hablamos acerca de la cosecha final, que el ejecutor de la cosecha es nuestro Señor Jesucristo, que habrá una división entre trigo y cizaña, y que habrá un castigo para la cizaña, aquellos que no son de Cristo. En el mensaje 18 hablamos acerca de la consumación de la ira de Dios, que el hombre no va a escapar. No va a escapar de la ira de Dios, que la ira de Dios proviene de su santidad, que habrá un cántico de los mártires y de los santos,
Y hablamos de las 7 plagas de la ira de Dios. Hablamos de estas plagas y hablamos representadas a través de copas. Una de ellas, la primera, son las llagas malignas y repugnantes que le saldrán a la humanidad. La segunda, el mar se convertirá en sangre, todo el mar. La tercera, los ríos y los manantiales se convertirán en sangre. La cuarta, el sol quemará como fuego. La quinta, será destruido el trono de la bestia, ¿verdad? Y bueno, en la sexta hablamos acerca de la guerra del Armagedón. Vimos el origen de la guerra del Armagedón, la duración de la guerra del Armagedón, el lugar donde será la guerra del Armagedón, que es el Valle del Meguido, ¿verdad? La fecha aproximada, que será, yo les decía, una vez concluida, ¿verdad? La gran tribulación. Y en el mensaje 19 también seguimos hablando acerca de la guerra del Armagedón, quienes participarán en la guerra, la entrada del anticristo a la guerra del Armagedón, motivos de la guerra del Armagedón, entrada de Cristo a la guerra del Armagedón. Ahorita en estos días hubo la elección del presidente de los Estados Unidos, y esto en materia de geopolítica trae muchos cambios muy fuertes, muy poderosos. Yo les recomiendo que se documente, que lo vea todo a través de la luz de las Escrituras, y veremos y entenderemos muchas cosas de las que están aconteciendo el día de hoy. En el mensaje número 20 hablamos acerca de la última copa de la ira de Dios. Hablamos que en esta séptima copa la gloria del hombre será derrotada, que en la séptima copa el castigo se dará para la gran Babilonia, la gran ramera, que en la séptima copa la creación y el hombre van a ser totalmente exterminados. Y hoy vamos a entrar al mensaje número 21, que es la gran ramera. Hoy vamos a cubrir 2 capítulos de Apocalipsis. Déjenme tomar tantita agua. La gran ramera. La gran ramera es ubicada en la Biblia como la gran Babilonia. Es ese sistema político religioso del cual hemos venido hablando, pero hoy le vamos a agregar un ingrediente más, que es el ingrediente económico. Recordemos, por tanto, que Dios habla por medio de simbolismos. ¿Sí? Una gran ramera en nuestros tiempos es conocida como una prostituta, una gran prostituta. En estos pasajes de Apocalipsis vamos a ver que Dios habla a través de simbolismos, ¿verdad? Y a nosotros, el pueblo de Dios, a los santos, nos es dado interpretar esos simbolismos. Entonces hay muchas cosas de las que hemos hablado, sobre todo en este libro de Apocalipsis, de muchas figuras, de muchos personajes que representan algo para Dios. No son literalmente, ¿no? O sea, muchas de las cosas de las cuales hemos hablado no es literal. Por ejemplo, de la gran ramera no está hablando de una mujer en el sentido estricto ni en el sentido físico de la palabra. Está hablando en el sentido espiritual. Y hoy vamos precisamente a entender eso. Pero mire, déjeme comentarle antes de esto, que muchas de las cosas que nosotros hemos predicado, ¿verdad? Para muchas personas les parecen locura, les parecen fanatismo, aun cuando ven que muchas de las cuestiones se están cumpliendo al pie de la letra. De lo que está escrito en la palabra de Dios, todo se ha venido cumpliendo al pie de la letra. Y entonces las personas, ¿verdad?, de todas maneras quieren cerrar sus ojos porque tienen su entendimiento entenebrecido y no les brilla para ellos la luz de Cristo. Y nosotros necesitamos entender que como cristianos, como hijos de Dios, nos ha sido revelado los misterios del reino, y por eso nosotros los estamos predicando. Y todo aquel que se acerca con un corazón humilde a la palabra de Dios, Dios le revela los principios, Dios le revela las enseñanzas que Él nos da a través de su palabra. Y eso nosotros los llamamos los secretos del reino, ¿verdad? Y vamos a Mateo capítulo 13. Yo quise hacer una breve introducción porque en estos mensajes que Él ha estado compartiendo, muchas cosas han sido aclaradas por su servidor, pero porque vienen en la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos revela. Y además también, bueno, pues estamos conscientes de que Dios por medio de su Espíritu Santo revela su palabra. Y a nosotros que hemos nacido de nuevo nos es revelada la palabra de Dios, no porque seamos sabios, no porque tengamos mayor inteligencia, no porque seamos mejores, sino porque somos sus hijos, y a través de ser sus hijos hemos heredado, entre otras cosas, la revelación de la palabra de Dios. Mira lo que dice Mateo 13:10. Los discípulos se acercaron y le preguntaron: ¿por qué le hablas a la gente en parábolas? Porque Jesús no hablaba directamente, Jesús hablaba a través de parábolas. A ustedes
se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Así que a usted, amado hermano, cuando usted está compartiendo la palabra, no se frustre que lo tilden de loco, porque a los otros no se les ha dado el que los secretos les sean revelados. Versículo 12: al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, y al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Hay personas que conocen de la Biblia muy poco, pero no se entregan a Cristo. Eso poco que tienen o que conocen se les quitará. Y usted, que humildemente le entrega su vida a Cristo, le será revelado cada vez más los misterios del reino. Versículo 13: por eso, ¿verdad?, les hablo a ellos en parábolas, les dijo Jesús. Aunque miran, no ven; aunque oyen, no escuchan ni entienden. Entonces usted, hermano, encárguese de proclamar la palabra de Dios, independientemente de que la gente lo tilde de loco, no lo entienda. Usted entienda, válgase la redundancia, que pues ellos tienen una venda en los ojos, pero nuestra responsabilidad es darles la palabra. En ellos se cumple la profecía, versículo 14, en ellos se cumple la profecía de Isaías: por mucho que oigan, no entenderán; por mucho que vean, no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, se les ha embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Entonces la gente vive arraigada, ¿verdad?, en su error. No quieren abrir los ojos, su corazón se le ha embotado, se han vuelto insensibles. Es más, cuando usted y yo a veces predicamos la palabra de Dios, a las personas les somos incómodas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no quieren abrir su entendimiento. Dice: pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Así que usted y yo somos dichosos de tener la revelación de la palabra de Dios, porque les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Nosotros hemos visto cosas hermosas y maravillosas a través de la palabra de Dios. Entonces hice este pequeño preámbulo y esta pequeña introducción para animarle a que usted predique la palabra de Dios en tiempo y fuera de tiempo. Que usted eso sí, ahorita vamos a ver más adelante que nosotros nos tenemos que centrar en la sana doctrina, en las sanas enseñanzas, en lo que la palabra de Dios dice y no en lo que el hombre anda inventando. Pero usted, ¿verdad?, no se desanime. Usted esté predicando. Si las personas no quieren, pues tienen el corazón, ¿verdad?, endurecido. Que el Espíritu Santo les redarguya y que el Espíritu Santo les convenza de pecado y que puedan entregar su vida a Jesucristo. Amén. Entonces, por eso es que le decía yo que aquí vamos a ver muchos simbolismos y muchas cosas de los cuales la misma palabra de Dios nos muestra qué significan. Por ejemplo, el mar significa grandes multitudes, significa el ser humano. Los cristianos son representados como ovejas. En la iglesia, hermano, déjame decirte algo bien importante. En la oveja hay 3 tipos de animalitos representados en la iglesia: las ovejas, que son los nacidos de nuevo; los cabritos, ¿verdad?, que son los que no han nacido de nuevo, que tienen una religión pero que siguen en su pecado; y los lobos rapaces, que se meten, se infiltran en las iglesias para robar, matar y destruir. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante con detenimiento. Bien, entonces hay muchos simbolismos. También recordemos que esta gran Babilonia, esta gran ciudad que viene de Babel, ¿verdad?, representa el sistema del esfuerzo de los hombres para llegar al cielo, el sistema de los hombres por autogobernarse, el sistema de los hombres por llegar a ser famosos y tener mucho éxito en todo lo que emprendan. Este sistema político, religioso, y ahora le agregaremos el ingrediente económico, reinará y gobernará durante estos últimos años, durante estos últimos periodos. Aparentemente se hará poderoso, pero después vendrá al debacle, ¿verdad? A la debacle. Muy bien, entonces le digo que hay muchos simbolismos, ¿verdad? Y uno de los que hoy quiero hablar es acerca de la gran ramera. ¿Qué representa la gran ramera? Representa un sistema que ubica o que conjuga a 3 grandes poderes: el poder político mediante el anticristo, ¿verdad?, el poder religioso mediante el falso profeta
y el poder económico mediante los mercaderes y los magnates que vamos a ver en estos pasajes que hoy vamos a hablar, ¿verdad? Entonces esa Babilonia, esa gran ramera, esa prostituta representa al mundo religioso, al mundo político, al mundo comercial, que aparentemente, ¿verdad?, estarán trabajando conjuntamente para beneficio del hombre. Esta gran ciudad también aquí se representa como una gran ciudad, la gran Babilonia, ¿verdad?, representa al mundo comercial, al mundo político y al mundo religioso. Y el primer punto que yo te quiero marcar, ya ahorita sí, entrando en nuestros pasajes, Apocalipsis 17, el primer punto es que esa gran ramera es un sistema apóstata, un sistema religioso, político, económico. Vamos a verlo. Apocalipsis 17, por favor, versículo 1. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas se me acercó y me dijo: ven y te mostraré el castigo de la gran prostituta que está sentada sobre muchas aguas. Acuérdese que las aguas son las naciones, son las multitudes. Con ella cometieron adulterio los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su inmoralidad. Luego el ángel me llevó en el espíritu a un desierto. Ahí vi a una mujer montada en una bestia escarlata. La bestia estaba cubierta de nombres blasfemos contra Dios y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de sus adulterios. En la frente llevaba escrito un nombre misterioso. ¿Cuál era ese nombre? La Gran Babilonia, madre de las prostitutas y de las abominables idolatrías de la tierra. Entonces es esto. No es más que ese sistema, ¿verdad? Ese nuevo orden que se está a punto de implantar en nuestras naciones, ¿verdad? El cual generará un poder político, religioso y económico, y que gobernará sobre todas las naciones y sobre toda la humanidad. Ahora vamos a ir desglosando. ¿Por qué habla acerca de la prostituta? ¿Por qué habla? La versión 60 es que dice la ramera. La palabra ramera en griego es porne, de donde viene la palabra pornografía. Fornicado es porneo, que tiene la misma raíz etimológica de porne, y vino de su porneia, de su fornicación o pornografía, la misma raíz. Entonces estas palabras, la palabra prostituta o ramera, se usa en la Biblia de 2 maneras. En el sentido físico, para resaltar el pecado, ¿verdad?, de la fornicación, y en el sentido espiritual. En el sentido físico es cuando una mujer o un hombre le es infiel, ¿verdad?, y se prostituye, ¿verdad?, con otra persona, ¿sí? Que es decir, en el griego esta palabra significa amor que se vende, una persona que se vende, que vende su cuerpo por dineros. Propiamente lo que nosotros conocemos como una prostituta. Cuando una persona se vende por monedas es una prostituta, pero también aplica cuando la mujer o el hombre se venden sin dinero de por medio, ¿verdad? Simple y sencillamente cuando no están casados y tienen relaciones sexuales, están teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio, y eso significa fornicación. Y eso significa adulterio, y eso significa prostituirse. Entonces, la Biblia habla en este sentido, en el sentido físico. Pero en este caso, en el caso de la gran ramera del libro de Apocalipsis, está hablando en el sentido espiritual. Y está hablando cuando Dios equipara el adulterio, cuando el hombre se involucra con el mundo, o el cristiano inclusive se involucra con el mundo o con un ídolo. Para eso, para Dios eso era fornicación, eso era prostituirse espiritualmente hablando. Dios era un Dios y sigue siendo un Dios celoso con su pueblo Israel, que no le permitía que se volviese a los otros dioses, no les permitía la idolatría. Sin embargo, el pueblo de Israel constantemente le fallaba a Dios y se iba en pos de otros dioses, y entonces Dios les reclamaba eso en un sentido espiritual, como una fornicación, como una prostitución. Vamos a Santiago 4:4, porque déjame decirte algo: Dios no cela.
Dios nos cela con un celo santo. Dice la palabra de Dios en Santiago 4:4, dice de la siguiente manera: oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Dios nos ama y Dios no quiere que nosotros nos andemos involucrando con otra religión, que no quiere que nos andemos involucrando con el mundo, con los placeres, con las cuestiones de este mundo que están fuera de orden, ¿verdad? Entonces le decía yo que la palabra ramera significa adulterio espiritual. En este sentido, en este pasaje que estamos leyendo de Apocalipsis, está hablando acerca de cuando la humanidad se deja llevar, se prostituye. Vamos a Jeremías capítulo 3 verso 6. ¿Cómo le digo que el Dios celaba mucho a su pueblo Israel y les decía que ellos estaban siéndole infiel, se estaban prostituyendo? Mire cómo lo dice de manera muy clara y precisa. Jeremías 3:6, la palabra de Dios dice así: durante el reinado del rey Josías, el Señor me dijo: ¿has visto lo que ha hecho Israel, la infiel? Se fue a todo monte alto y ahí bajo todo árbol frondoso se prostituyó. Yo pensaba que después de hacer todo esto ella volvería a mí, pero no lo hizo. Esto lo vio su hermana, la infiel Judá, y vio también que yo había repudiado la apostasía de Israel y que le había dado carta de divorcio por todos los adulterios que había cometido. No obstante, su hermana, la infiel Judá, no tuvo ningún temor, sino que también ella se prostituyó. Como Israel no tuvo ningún reparo en prostituirse, contaminó la tierra y cometió adulterio al adorar ídolos de piedra y de madera. Para Dios esto es el adulterio, es la prostitución, es ser una ramera espiritual. Ahora recuerde que el pueblo de Israel ya se había dividido en dos partes, ¿verdad? En las tribus del norte y las tribus del sur, ¿verdad? Por una parte estaba Judá y por otra parte estaba Israel. Entonces él había dicho que las dos se habían prostituido. Y para Dios, ¿qué era que significaba que se habían prostituido? Bueno, que habían ido a adorar ídolos de piedra y de madera, se habían vuelto a otros dioses, habían adorado a otros dioses. Para eso, esto es lo que significa para Dios el adulterio. Y ahora él habla de algo bien importante. Él habla aquí de una carta de divorcio. Ahora déjame decirte que en el Nuevo Testamento nosotros también somos considerados como la novia de Cristo. Y habrá unas bodas que significan las bodas del Cordero. Entonces Dios siempre ha tipificado su relación con el hombre a través del matrimonio, ¿sí? Y entonces también él habla acerca de divorcio, también él habla acerca de adulterio y habla de todas estas cosas. Entonces Dios le llama idolatría en el Antiguo Testamento. Para Dios era la fornicación, el ser que el pueblo de Dios era prostituto, era una ramera, se involucraba con otros dioses, ¿verdad? La ramera o la gran prostituta en el Apocalipsis también representa el sistema de religión apóstata que se va a unir al mundo, ¿sí? Harán todo un sistema político, religioso, económico, ¿verdad? Y esto precisamente es lo que Dios está condenando en el libro de Apocalipsis. Babilonia, la ramera, representa un símbolo religioso a los sistemas religiosos del mundo, unidos en este caso a través del movimiento ecuménico. Todas las religiones se van a unir, ¿verdad? Y todas las religiones van a representar una sola religión y se unirán al gobierno del anticristo y se unirán al gobierno económico que persista en esta última fase de la historia de la humanidad, ¿verdad? Yo ya le había hablado acerca del ecumenismo, que todas las religiones se van a unir. Ya le había hablado los argumentos que dan algunos pastores y algunos cristianos, que Juan 17 dijo que todos fuéramos unos. Hablaba del pueblo de Dios, no hablaba de las religiones. Bien, ahora el sistema religioso se meterá en la iglesia. ¿Para qué? Precisamente para confundir y para hacer que la iglesia se abandone de Dios y se vaya con ese sistema religioso. Hoy yo ya conozco muchos cristianos
algunos con mucha influencia, ¿verdad? Que hablan acerca de que, bueno, pues todos los dioses es lo mismo, ¿no? Buda, Mahoma, todos los dioses son lo mismo, ¿verdad? Y todos los caminos, dicen ellos, llegan a Roma, ¿verdad? Entonces este sistema religioso se va a infiltrar o se está infiltrando ya en la iglesia para confundir. Vamos a Hechos capítulo 20, verso 28, y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que Él adquirió con su propia sangre. Bien importante, está hablando a los obispos, ¿a quiénes? A los pastores, a los líderes espirituales de las iglesias, y nos dice que el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos ha puesto para pastorear, pero que debemos tener mucho cuidado porque estamos pastoreando la iglesia que Jesucristo compró con su sangre. No estamos pastoreando una religión. Créame que yo no perdería mi tiempo en una religión, yo no perdería mi tiempo ni mi esfuerzo en estar pastoreando a un grupo religioso. Estamos pastoreando a la iglesia del Dios verdadero. Dice el verso 29: sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Y aquí es donde le digo que en la iglesia hay ovejas, en la iglesia hay cabritos, pero también en la iglesia hay lobos rapaces, lobos feroces que van a acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos, dice el verso 30, se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Así que estén alerta, recuerden que día y noche durante 3 años no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno de ustedes en particular. Esto lo escribió Pablo. Y déjeme decirle algo bien importante, ¿verdad? Es cierto, si este sistema ecuménico mundial va a empezar por la parte religiosa, y ya empezó por la parte religiosa, hoy hay mucha confusión, hoy hay mucha falsa doctrina, hoy hay muchos cristianos que están abandonando el evangelio para seguir en pos de hombres, para seguir en pos de movimientos, para seguir en pos de religiones, ¿verdad? Y esto ya es una realidad en nuestros tiempos. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y nosotros como pastores, su servidor como pastor, ¿verdad? Yo tengo que pastorear a las iglesias, a las ovejas, perdón. También tengo que instruirles, enseñarles, porque también tengo que cuidarles de los lobos rapaces, ¿verdad? Yo tengo mucho cuidado sobre quién invito a predicar, sobre qué temas va a predicar y sobre qué cuestiones va a enseñar, ¿verdad? Es muy importante, ¿sabe por qué? Porque estos lobos rapaces se infiltran, se meten en las iglesias, ¿verdad? Y hacen estrago con las congregaciones. Yo en personal lo he vivido experimentalmente, y es tremendo cuando un lobo rapaz se mete a la iglesia, hermano, la destruye. Por eso es que el pastor tiene que tener ese olfato, ese discernimiento espiritual para inmediatamente darse cuenta y expulsar a ese lobo rapaz de la iglesia, ¿verdad? Porque precisamente en este ámbito, en el ámbito religioso, es donde se está constituyendo y es la base de esta gran ramera, ¿verdad? Porque precisamente se está hablando de que la ramera, ¿verdad? Se supone que la religión está acercando al hombre a Dios, pero es al contrario. La religión oculta al hombre de Dios. Y entonces en esta parte, hermanos, donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque las religiones le han hecho mucho daño a la humanidad, porque las religiones le han hecho mucho daño a la iglesia de Cristo, ¿sí? Todas las religiones, todas las sectas tratan de salvarse a sí mismo. Todas las sectas tratan de hacer una serie de dogmas, de creencias, ¿verdad?, sobre las cuales basan su doctrina, y muchas de ellas ni siquiera conocen la palabra de Dios. Amén. Ni siquiera conocen a profundidad la palabra de Dios. Entonces este sistema será un sistema religioso. Partirá a partir del punto del sistema religioso, que significa la gran ramera. Amén. Entonces tengamos mucho cuidado. Ya he hablado sobre este tema, pero vamos a seguir abundando y ya terminando en este mensaje sobre el tema de la gran ramera. Número 2, la mujer y la bestia. Si se da cuenta, dice en el Apocalipsis capítulo 17, verso 3, ¿verdad? Dice: luego el ángel me llevó en el espíritu a un desierto, y ahí vi a una mujer montada en una bestia escarlata. La mujer es la gran ramera,
Y la bestia escarlata es el anticristo. La bestia estaba cubierta de nombres blasfemos contra Dios y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Acuérdense que de esa bestia es de donde va a salir ¿quién? El anticristo, ¿verdad? Entonces Juan fue llevado al desierto donde está la gran ramera montada en esa bestia. El desierto, hermano, aparece innumerables veces en la Biblia. El desierto, hermano, es un espacio donde el enemigo trata de gobernar, donde el enemigo trata de confundir. A Jesucristo, ¿a dónde lo llevaron antes de empezar su ministerio? Al desierto. ¿Y con quién se enfrentó en el desierto? Con el enemigo. Y el enemigo conocía la palabra de Dios y trató de embaucar a Jesucristo. Pero Jesucristo conocía bien también la palabra de Dios y con la misma palabra de Dios le refutó todo lo que le había ofrecido, ¿verdad? En el desierto también, acuérdense en los pasajes del Nuevo Testamento, cuando Jesús reprendía a los demonios, dice la Biblia que esos hombres que estaban endemoniados se iban a lugares solitarios, se apartaban, se aislaban. El desierto es el lugar favorito para Satanás. En el desierto hay ciertas fuerzas espirituales, ¿verdad? De las cuales nosotros podemos ver. El pueblo de Israel, ¿a dónde fue llevado? ¿A dónde fue probado? En el desierto. Jesús fue llevado al desierto. Entonces esta mujer es llevada ¿a dónde? Bueno, Juan es llevado al desierto, donde está esta mujer montada ¿en dónde? Montada en la bestia. Esto significa no otra cosa más que el sincretismo entre la religión y la política. Por eso es que yo, de manera personal, y lo sigo pensando y siempre lo pensaré, nosotros como iglesia de Cristo no tenemos menester en la política. Esto es muy peligroso, el relacionar la iglesia de Cristo con la política. Ahora, la religión y la política se llevan muy bien, porque son dos instituciones humanas, porque son dos instituciones gobernadas por el enemigo y porque son parte del plan del enemigo. Entonces aquí estamos hablando de que hay un sincretismo entre la política y la religión. Ahí en Apocalipsis 17:2 dice que los reyes, que son los que representan la autoridad civil, dice: con ella cometieron adulterio los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su inmoralidad. Entonces crean una sola entidad, la política y la religión, ¿verdad? No sé si usted ha visto escenas un tanto grotescas, a mí me parecen grotescas, ¿verdad? En lugares donde están los altos funcionarios conviviendo con los altos jerarcas religiosos y haciendo, hermano, cantidad de negocios y cantidad de cuestiones entre ellos. ¿Por qué? Precisamente es donde se cumple este pasaje. Con ella, con la gran ramera, cometieron adulterio los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su inmoralidad. ¿Sí? No solo los reyes, sino también los habitantes son arrastrados. Entonces, bueno, aquí se están retratando los seres humanos, ¿verdad? Como unos borrachos, y esto se debe a que de esta ciudad salen poderes demoníacos. Normalmente los poderes demoníacos se ven así como una especie de hechicería, ¿verdad? Cuando Pablo les dice a los Gálatas: ¿quién los hechizó? ¿Quién les causó ese hechizo para que dejen la sana doctrina y se vayan al judaísmo? Esta parte significa algo así como estar embriagados, como estar intoxicados. También la gran ramera se intoxicará y intoxicará a los reyes y a los habitantes de las naciones, ¿verdad? Las religiones oficiales tienen relación con el Estado. Muchas religiones tienen representatividad en las Naciones Unidas, tienen sus embajadores, hacen política, hacen dinero, hacen diplomacia. La religión totalmente metida con el Estado. Y esa es la clave de este sistema político, de esta gran ramera que conjuga todo: religión, ¿verdad?, con poder, ¿verdad? Las claves de la gran ramera se las quiero decir rápidamente. Esta mujer es retratada como una prostituta, es decir, que dice amar a Dios, pero le es infiel a Dios. Israel, el pueblo de Israel, ya lo vimos ahorita en Jeremías, dice que amaba a Dios, pero Dios les decía: no es cierto, ustedes andan fornicando porque andan con otros dioses, andan ofreciendo sacrificio a otros dioses, andan en idolatría. También en este caso la gran ramera dice tener a Dios, dice tener la palabra de Dios, dice amar a Dios, pero le es infiel porque reclama honor para ella misma.
genera recursos para ella misma, implica grandeza para ella misma. Y todas las religiones, cuando se empiezan a institucionalizar, empiezan a tener un poder tremendo económico, político. Hubo una época en la Edad Media, ¿verdad?, que la religión quitaba y ponía reyes en Europa. Así de tremenda es este sincretismo. Ahora dice que está sentada sobre muchas aguas. Significa que su influencia es sobre muchas naciones, sobre muchas gentes. Las religiones, ¿verdad?, tienen infinidad de seguidores y tienen mucha influencia. Y entre más gente tienen, ¿verdad?, se sienten más orgullosas y se sienten más poderosas. Como el Señor le dijo en Apocalipsis, ¿verdad?, a la última iglesia, a la Odisea, ¿verdad? Tú te sientes rica, poderosa, pero eres pobre, ciego y miserable. ¿Sí? Está sentada sobre una bestia. Tedión en griego significa bestia salvaje, es decir, sobre el poder político del anticristo. Estarán ahí en un sincretismo muy interesante. La unión del Estado y todas las religiones se está preparando de una manera todavía más poderosa, y esto significa ecumenismo, ¿verdad? Y ahora le llaman movimientos interreligiosos, pero no es otra cosa más que el ecumenismo. Número 3, las características de la gran ramera. Primer característica, infiltración del mundo en la iglesia. El espíritu de la ramera está buscando la manera de introducirse en la iglesia verdadera de Cristo y está jalando a mucha gente a las religiones. Hoy mucha gente se está judaizando, hoy mucha gente se está yendo a las sectas, hoy mucha gente se está yendo a los nuevos movimientos, hoy mucha gente se está yendo inclusive a otras religiones, hoy mucha gente se está uniendo a la religión, ya le llaman religión al ateísmo, ¿verdad? Y entonces aquí recordemos que la ramera se prostituye con las naciones, esto es decir, hace una prostitución espiritual, esto quiere decir que se va en pos de otros ídolos. La infidelidad a Dios viene de alguien que dice amarlo, de alguien que dice buscar a Dios, y ahora ya están dejando a Dios y están siguiendo al hombre. Cualquier cosa que se haga a cambio de algo se llama prostitución, y los cristianos están prostituyendo sus convicciones. Están siendo infieles a Dios a cambio de un plato de lentejas, a cambio de un puesto en la oficina, a cambio de un beneficio económico. Los cristianos van a seguir recibiendo esa presión y muchos se van a terminar vendiéndose con el mundo y vendiéndose con otras religiones. Recordemos que la gran ramera tiene influencia universal al estar sentada sobre muchas aguas. ¿Sí? Y a mí mucha gente me ha dicho, cuando yo le predico el evangelio y pertenece a una religión muy grande, y me ha dicho, ¿a poco todos en mi religión estamos equivocados? Y yo le he dicho, sí, están equivocados. El hecho de que sean muchos no significa que estén en la verdad. El hecho de que una iglesia sea grande y poderosa no significa que esa iglesia es exitosa. Probablemente, humanamente es exitosa, pero espiritualmente puede ser que no. Aquí dice que esta gran ramera tiene influencia sobre multitudes, sobre mucha gente. Apocalipsis 17:15. Además, el ángel me dijo, las aguas que has visto, donde está sentada la prostituta, son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Los gobiernos y los pueblos han sido extraviados por el vino de la ilusión religiosa que resulta de estas organizaciones, de esta gran ramera. Recordemos que al estar sentada sobre la bestia tiene el control, aunque después déjame decirte algo, la bestia la destruirá. El poder religioso va a ejercer control sobre el imperio mundial que se está levantando, sobre el nuevo orden mundial del cual se está hablando. ¿Sí? He estado documentándome a través de estos últimos acontecimientos políticos, geopolíticos, y he estado documentándome, viendo varios videos, siguiendo personas serias, y están hablando del aparecimiento del nuevo orden mundial, donde personas del poder económico como Bill Gates son protagonistas. Personas en el poder político como los presidentes de los países, de las potencias, ¿verdad? Personas con el poder religioso como los líderes de las grandes religiones que están creando ese movimiento interreligioso que no es otra cosa más que el ecumenismo. Lea, documéntese. Hay un periodista que aparece en La Octava que se llama Rubén Luengas, sígalo, él tiene un canal de YouTube.
aunque él no es cristiano, aunque yo por lo que he visto no es cristiano, pero es una persona seria que ha hecho muchas investigaciones sobre el nuevo orden mundial y sobre todas estas cosas que se están promoviendo en estos últimos tiempos. También estaba yo viendo el análisis geopolítico de Alfredo Jalife, otro investigador. Es un hombre medio grosero y mal encarado, pero muy bien documentado. Entonces también, si usted tiene oportunidad de ver algunas enseñanzas de este hombre, véalas. Pero como dice el apóstol Pablo, analizarlo todo y retener lo bueno, lo demás desecharlo. Pero él estaba dando un análisis sobre Joe Biden, el nuevo presidente de los Estados Unidos, pero desde el punto de vista político, religioso también. Y estaba hablando sobre muchas de las cuestiones que nosotros hemos estado comentando. Yo he visto también muchas páginas donde muchos cristianos se pusieron a orar por Donald Trump, que porque Donald Trump iba a detener la llegada del anticristo y que iba a promover los valores cristianos. Hermano, ningún hombre. Dios es el que quita y pone reyes. Nosotros no podemos caer en la trampa de confiar en el hombre. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Yo confío en Dios, si Dios tiene el control. Y Dios pone y Dios quita reyes, ¿verdad? Amén. Así que no estamos confiando en el hombre, ¿no? Y tampoco podemos nosotros detener la llegada del anticristo. El anticristo tendrá que aparecer cuando Dios lo determine, porque está sujeto al tiempo y al calendario de Dios. Amén. Bien, otra característica es la riqueza. Vamos a Apocalipsis 17:4, dice: la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de sus adulterios. La riqueza es una de las características del sistema religioso de la gran ramera. Mucho dinero. Hay religiones cuya riqueza es incalculable. Religiones milenarias, pero también religiones modernas, iglesias modernas que se rigen bajo la teología de la prosperidad. Hay líderes religiosos que inclusive han sido llamados los magnates de la fe. Viven de manera extravagante. Y yo me pregunto, en la Biblia, ¿dónde está eso? Entonces esto quiere decir que estas iglesias y que estos movimientos religiosos son parte de la gran ramera que se ha prostituido. La copa de la ramera contrasta con la copa de la comunión del Señor. Dice que esa copa está llena de abominaciones y de inmundicia de sus adulterios. La copa de Cristo representa un pacto con Jesús. Nosotros hace 8 días tuvimos la celebración de la cena del Señor. Y cuando nosotros bebemos de esa copa, recordamos que su sangre fue derramada en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Amén. Entonces, otra de las características de esta gran ramera es la riqueza. Hay que tener mucho cuidado. Yo he visto a pseudoapóstoles hablar de la riqueza como sinónimo de bendición y de la humildad y de la pobreza como sinónimo de maldición. Un apóstol agarró y se puso un traje de harapos, diciendo que con ese traje de harapos no podía bendecir a su iglesia. Y diciendo una sarta de tonterías centrado en la riqueza. Pues ya estoy viendo a qué parte pertenecen. A la gran ramera. Iglesias que piensan que por su prosperidad son autoridad y son bendición. Cuando el apóstol Pablo dijo: yo sé lo que es vivir en abundancia y sé lo que es vivir en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Otra de las características es la grandeza. Apocalipsis 17:5 dice: en la frente llevaba escrito un nombre misterioso: la gran Babilonia, madre de las prostitutas. Acuérdense que Babilonia quería llegar ¿a dónde? La torre de Babel quería llegar ¿hasta dónde? Hasta el cielo. Y ahí en Génesis 11 decía los hombres unos a otros: hagámonos fama, hagámonos famosos, hagámonos grandes. Y entonces las iglesias, las religiones quieren ser grandes, reconocidas por su grandeza.
Pero aquí le dice el Espíritu Santo, la gran Babilonia, sí, pero es la madre de las prostitutas y de las abominables idolatrías de la tierra. Tremendo. Entonces, aguas, ese es sinónimo de grandeza. Ese es sinónimo de Babilonia la grande. Qué majestuoso, qué tremendo, qué espectacular esa iglesia, ese movimiento. ¡Wow! Y hoy la iglesia tristemente está buscando esas cosas. Está buscando lugares donde haya espectacularidad, donde haya luces, sonidos, todo muy cool, todo muy grande, todo muy profesional. ¿Y la presencia de Dios? Entonces, otra de las características es la grandeza. La grandeza, la gloria y el honor siempre en la iglesia verdadera y real de Dios serán para Cristo. Siempre. Ahora vamos a ver una característica del apóstol Juan. Él se asombra en el versículo 6, Apocalipsis 17. Dice: vi que la mujer se había emborrachado con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Al verla quedé sumamente asombrado. Las religiones matan. Las religiones persiguen. Las religiones eliminan a todos aquellos que no concuerdan con su credo e imponen su ideología. Esta es otra de las grandes características. Los movimientos y las iglesias o las religiones tradicionales han cometido una serie de atrocidades. En la Edad Media, hermano, se asesinaron a muchísimos científicos, a muchísimos protestantes, se quemaban en la hoguera. ¿Por qué? Porque no convergían con la religión. ¿Por qué? Porque no estaban alineados con el líder supremo de esa religión. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas religiones? Dice, se han emborrachado con la sangre ¿de quién? De los santos y de los mártires de Jesús. Amén. Y esto le sorprendió mucho a Juan. ¿Sí? Hay alguien dice que esta sorpresa fue porque probablemente Juan veía que en eso se convirtió la iglesia primogénita. Porque acuérdese que la iglesia primogénita en los primeros años, ¿qué? Fue perseguida. Y César los llevó al Coliseo romano y los echaban a los leones y los quemaban y los ponían como antorchas ardientes. Cuando César y cuando el emperador romano ya no pudo detener la propagación del evangelio, entonces oficializó la religión. Probablemente ese es el asombro del cual algunos teólogos dicen que Juan se quedó horrorizado, asombrado. En esto se convirtió la iglesia de Cristo. Pero lo que Juan no sabía, como Elías y como muchos otros, que Dios siempre ha tenido un remanente. Gente que no dobla sus rodillas a Baal, gente que no dobla sus rodillas a la religión, gente que no dobla sus rodillas, sino más que al Dios Altísimo y Dios Todopoderoso. Amén. A su nombre. Las iglesias se prostituyen, buscan entre otras cosas beneficio económico, buscan poder político, buscan muchas cosas, inclusive hacen todo un marketing, toda una propaganda. Viva su mejor vida hoy, deje de sufrir, venga a ser rico, hágase millonario. Tantas cosas que hoy se manifiestan en muchas religiones. Son religiones, no es la iglesia verdadera de Cristo. Número 4, las cabezas y cuernos de la bestia. Dice, entonces el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Porque estaba bien asombrado Juan. Yo te explicaré el misterio de esa mujer y de la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos en la que va montada. La bestia que has visto es la que antes era, pero ya no es, y estará a punto de subir al abismo, pero va rumbo a la destrucción. Los habitantes de la tierra, cuyos nombres desde la creación del mundo no han sido escritos en el libro de la vida, se asombrarán al ver a la bestia, porque antes era, pero ya no es, y sin embargo reaparecerá. En esto consiste en el entendimiento y la sabiduría. Las 7 cabezas son 7 colinas sobre las que está sentada esa mujer. Estas son 7 reyes, 5 han caído, 1 está gobernando, el otro no ha llegado todavía, pero cuando llegue es preciso que dure poco tiempo. La bestia que antes era, pero ya no es el octavo rey, está incluido en los 7 y va rumbo a la destrucción. Los 7 cuernos que has visto son 10 reyes que todavía no han
comenzado a reinar, pero que por una hora recibirán autoridad como reyes junto a la bestia. Y no es otra cosa más de lo que hemos hablado. Es el antiguo imperio romano que será restaurado, que será levantado. Antes era, pero ya no es, y después fue restaurado. Será restaurado en estos últimos tiempos. Y de ahí surgirá, de esa bestia, surgirá el anticristo, ¿verdad? Y hasta que Cristo venga, se va a restablecer el orden completo. Mientras vamos a ver resurgir nuevamente a esa bestia que surge del mar, que ya vimos que es el anticristo, y que va a constituir ese nuevo orden mundial mediante el ecumenismo, uniendo todas las religiones y poniendo un líder que será el falso profeta. Y veremos que la gente va a seguir a ese falso profeta, porque va a decir: todas las religiones ya nos pusimos de acuerdo, ya todos somos lo mismo, todos creemos en un mismo Dios, y esto se unirá al anticristo, que representará el poder político, pero también el poder económico se unirá con ellos, ¿verdad? Entonces el origen del poder de las religiones será el anticristo. El anticristo los unirá a todos, ¿verdad? El espíritu del anticristo, que ya era desde antes, ¿verdad? Que ha venido surgiendo en diferentes etapas, ya lo hemos visto también en los mensajes, han surgido muchos anticristos, pero este último será el mayor de todos. Las 7 cabezas simbolizan 7 montes donde se sienta la mujer. Hay un sistema religioso que tiene su sede en Roma, el cual está fundado sobre 7 colinas, que es la ciudad del Vaticano. Eso es lo que dice la Biblia. Parte del sistema religioso, ¿verdad? 5 imperios han caído, lo que implica que el diablo estaba tras ellos. ¿Cuáles son esos 5 imperios que han caído? Egipto, Asiria, Babilonia, el imperio medio persa, el imperio griego, y el último es el imperio romano, que estuvo en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo y que, insisto, será levantado y será restaurado nuevamente en nuestros tiempos. Ese será el último imperio, el imperio del anticristo. Recordemos que ese último imperio será una mezcla entre el antiguo imperio romano y Medio Oriente. Por eso es que Daniel hablaba de esas características del hierro y el barro, ¿verdad? Vamos a Apocalipsis 17:16, donde nos está hablando acerca de los 10 cuernos, que serán 10 naciones que constituirán ese nuevo orden de ese nuevo antiguo imperio romano que será levantado. Apocalipsis 17:16 dice: los 10 cuernos y la bestia que has visto le cobrarán odio a la prostituta. ¿A quién? A la gran ramera. Causarán su ruina y la dejarán desnuda, devorarán su cuerpo y la destruirán con fuego. Verso 17: porque Dios les ha puesto en el corazón que lleven a cabo su divino propósito. Por eso, y de común acuerdo, ellos la entregarán a la bestia el poder que tiene de gobernar hasta que se cumplan las palabras de Dios. La mujer que has visto es aquella gran ciudad que tiene poder de gobernar sobre los reyes de la tierra. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que después, una vez que el poder político del anticristo haya utilizado al poder religioso del falso profeta, a todo este movimiento religioso ecuménico, lo destruirá. Lo mismo que pasó en los tiempos de Jesús, ¿verdad? Después de que los romanos utilizaron la religión, utilizaron a los fariseos y a todos ellos, ¿verdad? Después, ¿qué pasó? Entraron con el con el comandante Tito romano a destruir Jerusalén y a devastar todo lo que es el pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces, cuando sirven a sus propósitos, los políticos hacen uso de los religiosos, y eso es hasta nuestro tiempo. Pero cuando ya cumplieron su propósito, los dejan, ¿verdad? A mí me da mucha risa y me causa mucha ternura, así se lo voy a decir, la inocencia de muchos compañeros pastores, ¿verdad? Que cuando vienen tiempos de elecciones, agarran y nos andan llamando. Y es que tal candidato va a dar tal conferencia y quiere que estemos ahí, y que nos va a prometer apoyar con materiales y con terrenos y quién sabe. Y ahí van, bien ingenuos, ¿verdad? Y ahí van, están, inclusive algunos caen en la osadía, porque es una osadía y es algo fuera de la ley, de promover dentro de sus iglesias el voto para tales o cuales candidatos. Y después, hermano, no los vuelven a ver en su vida. Hay un problema, hay un conflicto religioso, hay una situación en las cuales requieren apoyo, ya ni los conocen, porque así son los políticos. Mientras usan a la gente, mientras la tienen para su conveniencia, la usan, pero cuando no, la desechan. Y esto va a suceder con la gran ramera, ¿verdad?
será usada por el anticristo, ¿verdad? Para llevar a todos cautivos a la obediencia del anticristo, pero en cuanto al anticristo ya no le sirva, simple y sencillamente la destruirá. Finalmente la gran ramera será destruida por el mismo anticristo, pero Dios está en ese propósito, como dice aquí la palabra de Dios, porque Dios le ha puesto en el corazón que lleve a cabo su divino propósito, ¿sí? Por eso es que le digo, Dios es el que está en control de todas las cosas. Dios es quien pone y quien quita reyes, que ganó tal, que perdió tal. Dios está en control porque Él tiene un propósito. Y esto va a suceder con la gran ramera. Será destruida la gran ramera. Además de ser un sistema religioso, será una ciudad que representa el comercio mundial. Y este es el otro ingrediente del que le quiero hablar, ¿verdad? Estábamos hablando que es un sincretismo entre la religión y la política, pero ahora también en este nuevo mensaje le vamos a incluir la parte comercial. Entonces hablaremos de una combinación religión, política y comercio. Babilonia será construida sobre estos tres ejes, ¿verdad? Sobre estos tres ejes, sobre el poder político, sobre el poder económico y sobre el poder religioso. Vamos a ver más adelante las razones, bueno, no de una vez, vamos a ver las razones por las cuales será destruida la gran ramera. Vamos a Apocalipsis 18, ya acabamos Apocalipsis 17, le dije que hoy vamos a ver dos pasajes, dos capítulos. Apocalipsis 18 dice: después de esto vi a otro ángel que bajaba del cielo y tenía mucho poder, y la tierra se iluminó con su resplandor. Gritó a gran voz: ha caído la gran Babilonia, se ha convertido en morada de demonios y en guarida de todo espíritu maligno, en nido de toda ave impura y detestable. Porque todas las naciones han bebido el excitante vino de su adulterio. Los reyes de la tierra cometieron adulterio con ella, y los comerciantes de la tierra se enriquecieron a costa de lo que ella despilfarraba en sus lujos. ¿Quiénes entran aquí? Los comerciantes, no nada más los reyes es el poder político. Aquí también entran los comerciantes de la tierra, se enriquecieron a costa de lo que ella despilfarraba en sus lujos. Le decía yo algo bien importante hace 8 días acerca de las celebraciones de muerte. Otra de las cuestiones de las celebraciones de muerte es la cuestión económica. Siempre hay algo económico detrás de alguna celebración. Y aquí en este caso, ¿verdad? Dice que también esos mercaderes, esos comerciantes se enriquecieron a costa del negocio. La religión, amado hermano, es un negocio, ¿sí? Y entonces una de las razones por las cuales Babilonia caerá, porque se ha convertido en refugio de todos los demonios, de los espíritus inmundos y de las aves impuras y detestables. Antes de atraer el Espíritu de Dios, esos movimientos religiosos, déjame decirte algo, atraen demonios, ¿verdad? Demonios, ¿sí? En Levítico 11 nos habla acerca de estas aves, que representaban demonios y representaban espíritus inmundos, ¿verdad? Entonces, por su corrupción espiritual, todos estos demonios formarán parte de ese sistema religioso. ¿Por qué será destruida Babilonia? Número 2 o inciso B. Caerá porque representa todas las ciudades paganas. Apocalipsis 18:3 dice: porque todas las naciones han bebido el excitante vino de su adulterio. Los reyes de la tierra cometieron adulterio con ella, y los comerciantes se enriquecieron a costa de lo que ella despilfarraba. Entonces, también en esta parte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque representa todo ese paganismo. El principio espiritual que se aplica a Babilonia también puede aplicarse en el mundo entero. Las ciudades, hermano, están viviendo en un degenere moral. Cada vez hay ciudades, ¿verdad?, que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo, que promueven el aborto, que promueven, inclusive hay ciudades, países como en Canadá, que no nada más están permitiendo la pedofilia, sino también están permitiendo el que el ser humano se aparee con bestias, con animales. De este tipo de cosas se están viendo en nuestro mundo. Y precisamente el sistema religioso en muchas ocasiones está uniéndose, aprobando y promoviendo y aceptando este tipo de cuestiones. Babilonia será entonces como Sodoma y Gomorra, es decir, una ciudad con libertinaje,
en todo ese sentido. Babilonia también será destruida porque corrompió a las naciones, a los gobernantes y a los comerciantes de la tierra. Apocalipsis 19:3 dice: porque todas las naciones han bebido el excitante vino de su adulterio. Los reyes de la tierra cometieron adulterio y los comerciantes, dice aquí, se enriquecieron también. Entonces la palabra, ya habíamos comentado, fornicación, porneia, que viene de pornografía y significa relación sexual ilícita, ¿verdad? Y habíamos hablado de esta parte también. La Babilonia también será destruida por sus pecados e injusticias. Vamos a Apocalipsis 18:4 y aquí me quiero detener. En esta parte yo quiero llamar tu atención. Mira lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis 18:4. Luego oí una voz del cielo, otra voz, del cielo que decía: salgan de ella, pueblo mío, para que no sean cómplices de sus pecados, ni los alcance ninguna de sus plagas, pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y de sus injusticias se ha acordado Dios. Será destruida porque es injusta, porque es abominable, porque sus pecados han rebasado los límites de Dios, porque están llenas de plaga, de pecado, de demonios. ¿Y por qué le dije que quiero hacer aquí un paréntesis? Porque aquí el Espíritu Santo dice: salgan de ella, pueblo mío. Déjame decirte algo bien importante que siempre he pensado y que siempre he creído. Hay gente bien intencionada, pero que están en el lugar equivocado. Hay gente que de corazón está buscando a Dios, pero pertenece a una religión o pertenece a una iglesia que no es otra cosa más que una gran ramera. Si en la iglesia o en la religión en la que tú estás se fomenta la idolatría, se fomenta el pecado, no se habla de la santidad, no se habla de la consagración, no se buscan las sagradas escrituras como eje rector de ese movimiento, tú no tienes nada que hacer ahí. Aquí el Espíritu dice: salgan de ella, pueblo mío. En otras palabras, también la palabra de Dios está diciendo que puede haber gente que verdaderamente ha buscado y ha encontrado a Dios, pero está en el lugar incorrecto. Abandona esa religión, abandona esa iglesia, abandona ese movimiento. En cuanto tú empieces a detectar que un movimiento se ha corrompido, en ese momento tú tienes que marcar y pintar tu raya y salir de ahí, como lo dice aquí la palabra de Dios. Entonces yo no sé si tú eres budista, eres católico, eres inclusive evangélico de alguna denominación o de algún movimiento, de lo que seas. No importa la denominación, lo más importante es tu relación con Dios. Y si en esa organización y en esa denominación no estás viendo más que aspectos de los que estamos hablando aquí, de la gran ramera, tú tienes que abandonar ese movimiento. Sal de ahí, pueblo mío. ¿Para qué? Para que no seas cómplice de sus pecados, ¿verdad? No seas tú cómplice, ni los alcance ninguna de sus plagas. No recibas ninguna de esas maldiciones que van a venir sobre esos movimientos, pues sus pecados se han amontonado y de sus injusticias se ha acordado Dios. Entonces van a ser condenados, van a ser destruidos, y tú no tienes que estar en ese movimiento. Si tú conoces a un Dios verdadero, apártate y busca un lugar donde verdaderamente estén predicando la palabra de Dios. Si tú estás en una iglesia cuya teología es la teología de la prosperidad y te has dado cuenta que no hablan de otra cosa más que de dinero y piden dinero y los líderes viven ostentosamente y ves los fraudes y ves las cosas, no tienes nada que hacer ahí, tienes que huir. Si tú estás en una iglesia donde hacen hechicerías, donde hacen toda una serie de cuestiones, ¿verdad? De que si le hablan a los muertos. El otro día me estaba platicando a mi esposa de un movimiento, de un pastor, de un profeta, que llegaron a su iglesia. Este pastor quedó viudo hace algunos años y que le empezó a decir: déjale un lugar ahí, una silla, porque aquí anda el espíritu de tu esposa. Eso va en contra de la palabra de Dios. Todas esas cuestiones van en contra de la palabra de Dios y no tenemos absolutamente nada que hacer en esos movimientos, en esas iglesias. Aquí dice: sal de ella,
pueblo mío, para que no seas cómplice. Entonces pídele a Dios discernimiento y sal de ese lugar. Hace muchos años yo te decía que habíamos tenido esta experiencia. Hace muchos años, en el lugar donde yo me reunía, donde yo me congregaba, donde yo conocí de Cristo, se empezó a predicar otra doctrina. ¿Y sabes por qué? Porque llegó un lobo rapaz, se metió en la iglesia y empezó a predicar otra doctrina. Empezó a predicar, entre otras cosas, la salvación por obras. Empezó a predicar el poder maldecir a las personas. Empezó a predicar toda una sarta de cosas y de tonterías. Traía a él un espíritu de lujuria, un espíritu de depravación sexual. Y era evidente. Y entonces, bueno, pues llega un momento en que tú tienes que levantarte, tienes que hablar con el líder, el pastor de la iglesia y decirle, ¿qué pasa con esto? Entonces, si el líder no pone orden, tú no tienes nada que hacer ya en ese lugar. Es mejor retirarte. Entonces, así, aquí lo dice la palabra de Dios: salgan de ella, pueblo mío. Sal, ya no tienes nada que ver. Aquí nos está mandando a apartarnos de esa Babilonia y consagrarnos a Dios. No amoldarnos, dice la Biblia en Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Si tú no tienes conocimiento de las Escrituras, tú te vas a moldar al nuevo sistema ecuménico. Ah, qué padre, ya todos somos una hermandad y viva la paz y viva el amor. Y ya llegó un personaje carismático que ha unido a todas las religiones, a todos los gobiernos, ha planteado un nuevo modelo económico y habla cosas con mucha sabiduría y todos bien contentos y viva la humanidad. ¿Quién es el anticristo? Y Pablo dice: no te amoldes a este mundo. ¿Por qué será destruida Babilonia? Será destruida por la muerte de los mártires, por el anticristo. Apocalipsis 18:6 dice: páguenle con la misma moneda, denle el doble de lo que ha cometido, y en la misma copa que ella preparó bebida, mézclenle una doble porción. ¿Cuál es el fin? Será destruida. El anticristo desatará una persecución contra la gran ramera. Amén. El mismo anticristo será quien la destruirá. Y también, otra de las últimas razones, será destruida por su exaltación, autoexaltación. Apocalipsis 18:7. En la medida en que ella se entregó a la vanagloria y al arrogante lujo, denle tormento y aflicción, porque en su corazón se jacta: estoy sentada como reina, no soy viuda ni sufriré jamás. El sistema de la gran ramera, este sistema político, religioso, económico, se siente autosuficiente y será destruida por su autoexaltación. También nosotros tenemos que examinarnos. ¿Nos estamos autoexaltando? Es otra también de las características, ¿verdad? Yo he visto muchos predicadores, muchos apóstoles: es que yo sano a los, así lo dicen, yo sano a los enfermos. Y yo sané, yo oré y ese matrimonio tuvo hijos. Y todo eso es prueba de que Dios está conmigo. Y yo puedo, y yo. ¿Qué están haciendo? Se están autoexaltando. Y la gloria siempre debe de ser para Dios. Ahora, número 2, Babilonia será destruida en una sola hora. Va a ser rápido. Dice Apocalipsis 18:8: por eso en un solo día le sobrevendrán sus plagas, pestilencia, aflicción y hambre. Será consumida por el fuego, porque poderoso es el Señor Dios que la juzga. Cuando los reyes de la tierra que cometieron adulterio con ella y compartieron su lujo, vean el humo del fuego que la consume, llorarán de dolor por ella. Aterrorizados al ver semejante castigo, se mantendrán a distancia y gritarán: ay de ti, la gran ciudad, Babilonia, ciudad poderosa, porque en una sola hora ha llegado tu juicio. ¿En cuánto tiempo? En una sola hora. Y aquí llama la atención, hermano, llama la atención, ¿verdad? Que dice que al ver esto, aterrorizados al ver semejante castigo, la verán a distancia y se van a lamentar, ¿verdad? ¿Quiénes? Los reyes de la tierra, los gobernantes. Al ver caído y derribado este sistema religioso, ellos verán y dirán, se lamentarán. ¿Por qué? Porque son una sola entidad y porque se van a sentir agraviados. Ahora, yo le decía que este sistema también
va a implicar las cuestiones económicas. Vamos a Apocalipsis 19:11, la relación de los comerciantes mayoristas. Dígase comerciantes mayoristas como empresarios, como magnates, como los dueños del mundo. Vivimos en una era donde el capitalismo feroz, hermano, ha hecho gente extraordinariamente millonaria. Extraordinariamente millonaria. Gente que todo lo que han acumulado y lo que han amasado, ni ellos ni sus generaciones acabarán con todo esto. Apocalipsis 19:11 dice así: los comerciantes de la tierra llorarán y harán duelo por ella, no nada más los reyes, sino los comerciantes, porque ya no habrá quien les compre sus mercaderías, artículos de oro, plata, piedras preciosas y perlas, lino fino, púrpura, telas de seda y escarlata, toda clase de maderas, cedros, los más variados objetos hechos de marfil, de madera preciosa, de bronce, de hierro y de mármol, cargamentos de canela y especies aromáticas, de incienso, mirra y perfumes, de vino y aceite, de harina refinada y trigo, de ganado vacuno y de corderos, de caballos y carruajes, y hasta de seres humanos vendidos como esclavos. Fíjese, tremendo. Y dirán: se ha apartado de ti el fruto que con toda el alma codiciabas. Has perdido todas tus cosas suntuosas y espléndidas y nunca las recuperarás. También quienes se lamentarán, los empresarios, los comerciantes, los grandes magnates, los hombres de negocios, que déjeme decirle, regreso a lo que le comentaba al principio, la religión es un excelente negocio. Usted no sabe cada celebración religiosa cuánta derrama económica genera. Por eso es que los empresarios pues son contentos y están felices con las religiones, ¿verdad? Y en Apocalipsis 18 también nos está hablando ahí acerca de los mercadores de la tierra, que serán esa nueva casta que se levantará para establecer junto con los políticos y los religiosos el nuevo orden mundial. Mercaderes del griego emporos, que significa comerciante mayorista, hoy los conocemos como magnates y son representados, ¿verdad? Y que han surgido en este tiempo. Déjame decirte algo, ellos tienen el poder económico, ¿verdad? Y junto con el poder político y el poder religioso establecerán el nuevo orden mundial. Vamos a Apocalipsis 18:23, porque dice así: jamás volverá a brillar en ti ninguna luz de lámpara, jamás volverá a sentirse en ti el regocijo de las nupcias, porque tus comerciantes eran los magnates del mundo, porque con tus hechicerías, engañaste a todas las naciones. Y entonces atrás de toda religión, hermano, hay un gran comercio, y atrás de un gran comercio hay gente que se hace rica y millonaria de ese tipo de industrias. Yo puedo recordar, por ejemplo, ahí en el libro de los Hechos, dice la Biblia que llegó Pablo, ¿verdad?, a predicar a una ciudad, y había una mujer llamada Lidia, ¿verdad?, que era una divina y que le daba mucho de ganar a sus comerciantes, a los que estaban atrás de ella, a los que la controlaban, ¿verdad? Y cuando ella conoce el evangelio, pues obviamente deja la adivinación, y esto les representó una pérdida muy fuerte a estos hombres, y obviamente pues atacaron al apóstol Pablo. Así es, hermano. La religión es un muy buen negocio. Y aquí estamos viendo, ¿verdad?, esos magnates, estos mayoristas, ¿verdad?, que dice que, bueno, pues en este mundo, hermano, tenemos, le decía yo, los hombres concentrados en el más, fíjese, en toda la época de la humanidad, en esta época que estamos viviendo, la riqueza está concentrada en un número minúsculo de hombres. En todo el planeta, pero especialmente en países como México. Y esto es increíble. Gente que es mega archimillonaria. No es malo que la gente tenga dinero, no es malo que la gente, un empresario que pone su negocio, que trabaja, tenga sus recursos. Lo que es malo es que él sea extremadamente rico y sus empleados sean extremadamente pobres. Extremadamente pobres, ¿eh? Entonces, pues mira, hay, por ejemplo, en el ramo de la comunicación nada más. En las comunicaciones, estos sistemas de AT&T, sistemas como el de Carlos Slim, todos los que se dedican a las comunicaciones, hay 10 hombres que gobiernan el mundo de las telecomunicaciones, ¿sí?, y que tienen una fortuna estimada de lo que tienen 7,000 millones de seres humanos en el mundo. Ellos lo tienen. ¿Se imagina la gran disparidad? ¿Sí? En esta etapa de monopolios, en esta etapa donde
los gobiernos han permitido que ferozmente los empresarios, ¿y por qué lo han permitido? Porque ellos también se han beneficiado, porque muchos de ellos se han vuelto empresarios o simple y sencillamente han recibido el dinero. Entonces, bueno, esto es algo, hermano, que también será destruido de parte de Dios. Llegará el fin para ellos, también para los comerciantes. Mire, vamos a verlo en Santiago capítulo 5, versículo 1. Amén. La palabra de Dios dice así: ahora escuchen ustedes los ricos, está hablando de estos, de los magnates, lloren a gritos por las calamidades que se les vienen encima. Se ha podrido su riqueza y sus ropas están comidas por la polilla. Se han oxidado su oro y su plata. Ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus cuerpos. Han amontonado riquezas, y eso que estamos en los últimos tiempos. Dice, y eso que estamos, dice la escritora, ¿va? ¿Cómo le han hecho? Y eso que hay crisis, y eso que se supone que no hay dinero. Oigan cómo clama contra ustedes el salario no pagado a los obreros que les trabajaron sus campos. El clamor de esos trabajadores ha llegado a oídos del Señor Todopoderoso. Ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo y de placer desenfrenado. Lo que han hecho es engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado al justo sin que él les ofreciera resistencia. Yo soy un hombre, hermano, que además de ser pastor, soy profesor universitario y me gusta mucho leer y documentarme. Y en mis redes sociales personales, no de la iglesia, pues hago críticas y señalamientos al mundo empresarial, al mundo político, al mundo social. Y mucha gente me critica por ello, ¿verdad? Pero déjeme decirle que todas estas injusticias que se están cometiendo y de las cuales yo hago un señalamiento como ciudadano. Más allá de ese señalamiento como ciudadano, aquí la palabra de Dios dice que va a haber un día en que Dios impartirá justicia, y ese día cada vez está más cerca. Dios hará justicia con los explotados, incluidos. Esta justicia alcanzará a los políticos, alcanzará a los magnates, alcanzará a todas las personas, a los asesinos, a todos los que están haciendo daño a nuestra sociedad. Esto tendrá un pago y lo dice la palabra de Dios. Con esto cierro mi mensaje y le concluyo. La gran ramera es ese sistema religioso, apóstata, económico, político y religioso, ¿verdad? La mujer y la bestia son un sincretismo entre religión y política. Ya vimos las características de esa gran ramera, ¿verdad? Riquezas, fama, nombre, hechicerías, pecado, ¿verdad? Y también vimos dentro de esas características que el Señor nos dice: sal de ella, pueblo mío. Es el tiempo en que tú salgas de la gran ramera, de esa religión que probablemente tiene muchas de estas características. Hay mucha gente en tu religión, y como a mí un día me dijeron, ¿a poco muchos podemos estar equivocados? Por supuesto, esa gran ramera está sentada sobre muchas aguas, sobre mucha gente tiene influencia, pero ¿sabes qué? Va a haber una caída de esa gran ramera. ¿Cuáles son las razones? Bueno, las razones de la destrucción de la gran ramera son varias, ya las vimos, y será destruida en una sola hora, y habrá reacción a esa destrucción. Tanto los políticos como los comerciantes llorarán por esa destrucción, porque el anticristo perseguirá ese sistema religioso que se mezcló con la economía, que se mezcló con la política, y los exterminará. Amén. Dios te bendiga mucho.